Dios le bendiga. Iglesia, amada persona, le voy a invitar a abrir la Sagrada Escritura y vamos a hacerlo en la primer carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, su capítulo número 2, y vamos a darle lectura a los versículos del 5 al 9. Primera a Tesalonicenses, su capítulo número 2, versículos del 5 al 9, y le voy a invitar a que le demos lectura. Convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vamos a elevar una oración pidiéndole a Dios su dirección, pidiendo que Él sea el que hable a cada una de nuestras vidas. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder presentar una vez más tu palabra, Dios de la gloria. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, pues reconocemos que apartados de ti nada podremos hacer, Señor. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, ayúdanos a vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Que no tengamos una doble vida, Padre de la gloria, sino que en verdad busquemos agradarte a ti en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Si usted está de pie, puede tomar su asiento. Hemos estado estudiando la carta a los tesalonicenses. Hemos visto que en el capítulo número 2, el apóstol Pablo da su testimonio de cuál era su comportamiento de él. Una persona común como usted y como yo, pero que creyó al Evangelio de Dios y que su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Al igual que los hermanos en Tesalónica, vimos en el capítulo número 1 que los hermanos de Tesalónica, la iglesia en Tesalónica era imitadora del apóstol Pablo y a su vez eran imitadores del Señor Jesús. Es por ello que el apóstol Pablo esta carta la envía con el propósito de que la iglesia no pierda su esperanza de que el Señor vendrá por su iglesia. El Señor vendrá y esa es una realidad, solo que no sabemos la fecha, el día ni la hora en que Él volverá. Pero la palabra del Señor fue escrita para que usted y yo permanezcamos firmes. Así como comenzamos la carrera cristiana, de esa misma manera la terminemos. Los hermanos en Tesalónica, al no ver el retorno del Señor, al ver que algunos de los hermanos estaban falleciendo y el Señor no venía, tenían ciertas dudas. Es por ello que esta carta es enviada a ellos, confirmando y afirmándoles que el Señor vendrá. El apóstol Pablo en el capítulo 4 ahondará más extensamente en este aspecto, pero aquí el apóstol Pablo quiere que la iglesia en Tesalónica siga así como empezó su caminar. No es una carta
pastoral o pastoril, sino es una carta general enviada a la iglesia en Tesalónica. Es decir, la manera en que el apóstol Pablo se comportaba no solamente debe ser la manera en que se comporte un ministro o un pastor, sino es la manera en que debe de comportarse la iglesia en general. Porque el apóstol Pablo estaba seguro que el Señor venía y el apóstol Pablo vivía esperando el retorno de su Señor. Este mensaje del capítulo 2, de los versículos 1 al 12, lo hemos titulado Los que esperan al Señor. Los que esperamos al Señor, en tercer punto, debemos estar preparados para el día del juicio. Los que esperamos al Señor debemos estar preparados para el día del juicio. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que establecido está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Algún día usted y yo nos presentaremos ante el juez justo y verdadero y le daremos cuenta de lo que hicimos en esta vida. Nadie puede escapar a esa cita que tenemos reservada con Dios. Nadie puede escapar. Todos moriremos y todos nos presentaremos delante de Él y seremos juzgados. Y en ese juicio habrá un testigo fiel y verdadero. Un testigo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida desde que nacimos y hasta que dejemos de existir en esta vida. Ese testigo es Dios. Un testigo incorruptible, un testigo que usted no puede sobornar, un testigo al cual usted no puede engañar. Nadie puede engañar ni mentir a Dios. Todo lo que hagamos algún día nos presentaremos delante de Él y le daremos cuenta de cada una de nuestras acciones en esta vida. El apóstol Pablo sabía que el Señor, Dios Todopoderoso, es omnipresente, que Él está presente en todos lados. Él está presente aquí, Él está presente donde usted está, porque Él es omnipresente. Él no tiene límites de tiempo ni espacio. Y no solamente Dios es omnipresente, sino Él es omnisciente. Él conoce sus pensamientos y conoce mis pensamientos. Y el apóstol Pablo estaba preparado para el día del juicio, porque tenía por testigo a un testigo fiel y verdadero, que es Dios. Muchas personas pueden atestiguar falsamente en contra de nosotros. Pueden decir cosas que nosotros no hemos dicho, pueden calumniarnos y pueden mentir en contra nuestra, pero Dios, que es el testigo fiel y verdadero, nunca mentirá, nunca levantará un falso delante de una persona, sino que Él es fiel y verdadero. El apóstol Pablo sabía que Dios era testigo de todo lo que él hacía. Y él llama a Dios por testigo delante de la iglesia en Tesalónica en los versículos 5 y 10. El versículo 5 dice que Dios es testigo de que el apóstol nunca encubrió avaricia. Y en el versículo 10 también dice: vosotros sois testigos y Dios también. Amada persona, amada iglesia del Señor, está a punto de abrirse la puerta y nos presentaremos ante el juez justo y verdadero y le daremos cuenta de todo lo que habramos hecho, y a Él no lo podremos engañar, porque Él ha estado con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Por ello, los que esperamos al Señor estamos preparados para el día del juicio, porque Dios es testigo de nuestra honestidad. Veremos dos incisos en este punto. El primero es: Dios es testigo de nuestra honestidad. Y el segundo inciso, el inciso B, es: Dios es testigo de nuestro amor.
Recuerde que el apóstol Pablo nos está diciendo la manera en que él se comportaba. Y es que la palabra de Dios nunca ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es una idea o una palabra de hombre, es la palabra de Dios misma dejada para usted y para mí, que esperamos al Señor y que debemos estar conscientes que nos presentaremos a Él y que seremos juzgados, y por lo tanto debemos prepararnos para el día del juicio, porque Dios es testigo de nuestra honestidad. Honestidad en nuestra manera de hablar. Honestidad en nuestra manera de actuar. Y honestidad en nuestra manera de pensar. Estos tres aspectos nos llama el Señor a tener cuidado en ello en los versículos 5 y 6. Tenemos que tener a Dios por testigo que somos honestos en nuestra manera de hablar. Nos dice el versículo número 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Debemos hablar con sinceridad, no debemos hablar con engaño. Lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Lisonja es un elogio excesivo e interesado con el fin de ganar la voluntad o favor de las personas. El apóstol Pablo se conducía honestamente en su manera de hablar, nunca a través de elogios excesivos o interesados buscaba obtener la aprobación de las personas. Nosotros, al menos yo, he cometido lisonjas. Muchas veces, en algunas ocasiones, les llegué a hablar a personas con una alabanza excesiva o interesada, con el fin de ganar la voluntad de esa persona, con el fin de ganar el favor de esa persona. Y yo creo que usted no está exento de eso. Tal vez hemos hablado lisonjas con nuestros padres. Hemos hablado de una manera lisonjera con nuestros hermanos. Hemos hablado de una manera lisonjera con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los compañeros de la escuela, con los profesores de la escuela, con los compañeros de trabajo, con los jefes o autoridades de nuestro trabajo. Pero debemos conducirnos sin lisonjas en nuestro diario vivir. No debemos buscar el favor de una persona a través de halagos excesivos o interesados. Debemos ganarnos el favor de las personas, conduciéndonos de una manera recta y confiable, conduciéndonos de una manera honesta y responsable, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Porque Dios es testigo de nuestra manera de dirigirnos a las otras personas. Y Dios es testigo de la manera en que nos comportamos delante de las personas. El apóstol Pablo nunca usó de lisonjas delante de los hermanos, ni encubrió avaricia. Porque él no solamente se conducía honestamente en su manera de hablar, sino que se conducía honestamente en su manera de actuar, pues en el apóstol Pablo no había avaricia. Encubrir avaricia es lo que nos dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No encubrir avaricia. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo no hacía cosas que parecían buenas o piadosas con el fin de ganar dinero. El apóstol Pablo en su diario caminar no encubría avaricia,
No hacía nada con la finalidad de obtener ganancia por lo que él hacía. Y es que la avaricia es destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y han sido traspasados de diversos dolores. Es lo que el apóstol Pablo le dijo en la carta pastoril a Timoteo en su capítulo número 6 y su versículo número 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, codiciando algunos, se han extraviado de la fe. Pero el apóstol Pablo, que tenía a Dios por testigo, nunca hacía algo que pareciera bueno o piadoso con el fin de lucrar. Nunca. Él tenía una conciencia limpia delante de Dios. Él sabía que Dios es omnisciente y que Él conocía sus pensamientos y su corazón. Y Él ponía a Dios por testigo de que nunca encubrió avaricia, ni en su corazón, ni en su pensamiento. Porque la avaricia es perdición y destrucción. Una persona avariciosa va por el camino de destrucción y perdición, ya que atesora riquezas para sí misma, deja el camino de la piedad y la misericordia hacia su prójimo, hacia el pobre y hacia el necesitado, y de todo esto Dios es testigo. Atesorar riquezas para poseerlas y tenerlas para nosotros mismos y no ayudar al prójimo, al desamparado y al necesitado. Estamos siendo ricos para con nosotros mismos, pero no para con Dios y su obra. Y Dios es testigo de ello. Y cuando se abre esa puerta y entremos a ver al juez justo, nuestra avaricia nos acusará y nuestra avaricia nos condenará y nos enviará al infierno. No nos enviará Dios al infierno, sino que nuestra avaricia será la que nos llevará al infierno. Por eso debemos evitar y dejar a un lado la avaricia. No debemos encubrir avaricia. Nunca hagamos algo que parezca bueno o piadoso encubriendo avaricia, porque eso traerá destrucción y perdición para nuestras vidas. Por ello, la palabra del Señor nos invita a conducirnos sin avaricia, seguir el ejemplo de hombres y mujeres que creyeron al Evangelio y vivieron una vida sin encubrir avaricia, lo cual les permite y nos permite vivir una vida en descanso, vivir una vida en paz, saber que si el Señor en este momento viene por mí, Dios es testigo de que no he encubierto avaricia en mi corazón y que estoy preparado para presentarme ante el juez justo y verdadero, teniéndole a Él como testigo de que no encubrí avaricia. Y si usted sabe que ha encubierto avaricia, hoy es el día para que usted le pida perdón a Dios, venga a Él en arrepentimiento y fe y deje a un lado la avaricia, porque la avaricia es destrucción y perdición. El apóstol Pablo estaba seguro de que el testigo fiel y verdadero testificaría a su favor, porque el apóstol Pablo vivía honestamente y Dios era testigo. Era honesto en su manera de hablar, era honesto en su manera de actuar y era honesto en su manera de pensar. El apóstol Pablo nunca buscó un renombre, fama o honor en medio de la congregación ni en un lugar después de su conversión. El apóstol Pablo era un hombre humilde en su manera de pensar. Aunque él podía
exigir el respeto que él merecía como apóstol. Nunca utilizó su nombre de apóstol para hacerse de fama entre la iglesia. Es lo que nos dice el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Porque el apóstol Pablo era honesto en su manera de pensar. Él sabía que el único digno de recibir honra, gloria y honor por los siglos de los siglos es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a librarnos de la muerte y la condenación eterna. Él es el único digno de recibir la honra y la gloria por toda la eternidad. Que nosotros únicamente somos siervos de Él, somos esclavos de Él, al servicio del Señor Jesucristo. No recibimos gloria de hombres, ni buscamos el favor de los hombres, sino que nos conducimos con humildad. El apóstol Pablo aprendió del Señor. El apóstol Dios, Jesucristo, les dijo a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Debemos conducirnos honestamente en nuestra manera de pensar. No importa lo que usted crea ser, no importa que sea ministro, no importa que sea ujier, no importa que sea diácono, no importa que sea pastor, usted sea humilde. El ejemplo lo ha dejado la palabra del Señor, no solamente a través del apóstol Pablo, sino a través de la vida perfecta y humilde de Cristo el Señor. Debemos ser humildes, no solamente en nuestra vida espiritual, sino aún en nuestra vida secular. No importa que usted tenga un título de licenciado, no importa que tenga una maestría, un doctorado, no importa, usted sea humilde. Porque si usted no es humilde, recuerde que Dios mira de lejos al soberbio, mas mira de cerca al humilde. Debemos y tenemos que conducirnos con una manera humilde de pensar en la vida. No abusemos de nuestro puesto, de nuestra posición o de nuestra función que desempeñemos en la iglesia o en lo secular, sino antes bien vistámonos de esa humildad y mostrémosla al mundo. Cristo el Señor no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó su trono de gloria y se hizo hombre, tomando forma de siervo y humillándose hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Sigamos ese ejemplo humilde. Debemos vivir honestamente. La puerta para presentarnos ante el juez está a punto de abrirse. ¿Está preparado? Dios es testigo que usted vive honestamente en su manera de hablar. Usted es honesto en su manera de actuar. Usted es honesto en su manera de pensar de sí mismo. Los que esperan al Señor están preparados para el día del juicio porque viven honestamente y Dios es testigo. El segundo inciso, el inciso B, Dios no solo es testigo de su honestidad en su forma de hablar, de actuar y de pensar. Dios es testigo de su amor, de su amor. Los que esperan al Señor aman a su prójimo predicando fielmente el mensaje. Aman a su prójimo y Dios es testigo de que ellos predican fielmente el evangelio. Es lo que nos dice el versículo 7. Dice la palabra del Señor: antes
fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo amaba a la iglesia como si fueran sus propios hijos. Vaya a Gálatas y dice lo mismo. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Y aquí dice lo mismo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es una mujer que amamanta a una criatura ajena. Y es que la leche maternal es lo más importante para los bebés, debido al aporte nutricional e inmunológico que aporta la leche maternal. La primer leche maternal de la mamá se llama calostro y es muy rico en proteínas, minerales, vitaminas y anticuerpos. Es muy importante esta leche maternal en el recién nacido. Esta leche maternal le permitirá al bebé tener inmunidad para poder vencer a los virus que quieran afectar su vida. Si el bebé no tiene esta parte de inmunidad para poder vencer a los virus lo matarán y lo llevarán a la muerte. Por eso, el apóstol Pablo busca ser como la nodriza, que le da la leche espiritual, no adulterada a la iglesia. Porque déjeme decirle que todos hemos sido afectados por un virus llamado pecado. Todos estamos afectados por el virus llamado pecado. Y ese pecado, ese virus nos lleva a la muerte. Y no hay nada como la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para proporcionarnos la victoria, los anticuerpos para poder vencer a ese virus. Porque Pedro les dice a los hermanos en el Ponto, Galacia y Capadocia, en Asia Menor, en su primer carta, capítulo 2, versículo número 2, que la palabra, la leche espiritual no adulterada nos hace crecer para salvación. Solamente la palabra de Dios transmitida, fiel, sin adulterar, nos hace crecer para salvación. Hoy muchas personas están espantadas por este virus, COVID-19. Pero este virus y ningún otro virus puede afectar el espíritu. Únicamente pueden afectar la carne. El único que puede afectarle a usted y a mí eternamente es el virus del pecado. Y es por ello que usted y yo debemos poner atención en recibir la leche espiritual no adulterada. Por ello debemos predicarle a las personas el evangelio sin adulterarlo. Solamente así podremos vencer al virus que se llama pecado, cuando la sangre purificadora de Cristo nos limpia de nuestros pecados, y venciendo así a ese virus del pecado nos permite tener vida eterna. Solamente la palabra de Dios no adulterada puede hacer eso. Y no es que esté en contra del cuerpo, del físico. No estoy diciendo que no hagamos caso a las recomendaciones médicas, no. Sino simplemente lo quiero invitar a usted a que no ponga sus ojos en las cosas carnales y temporales, sino que voltee a ver las cosas espirituales y eternas. No se espante por este virus. Algún día vamos a morir, y no es que sea fatalista, sino que debemos prepararnos
porque la puerta se abrirá y nos presentaremos ante el juez justo y verdadero, el cual ha sido testigo de todo nuestro diario vivir en esta vida. A Él no lo podemos engañar, a Él no lo podemos sobornar, a Él no lo podemos corromper. Hoy es el día agradable a Dios en que usted y yo debemos arrepentirnos de nuestra manera pecaminosa de vivir y vivir una vida que a Él le agrade. Solo eso nos librará del virus llamado pecado, que nos lleva no solamente a la tumba, sino nos lleva a morir eternamente, estar separados de Dios por la eternidad. Alguien dijo: cuida de tu cuerpo como si fuera a ser eterno, pero cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Amado hermano, amada persona, solamente el Evangelio fiel y verdadero es el que salva a las personas. El apóstol Pablo tenía una limpia conciencia, nunca adulteró el Evangelio. Cuando prediquemos, no prediquemos un evangelio de la prosperidad, prosperidad económica, prosperidad física, prosperidad de este mundo. Porque cuando hagamos eso, cuando la persona tenga problemas económicos, dejará al Dios que le presentamos. Cuando la persona se enferme, dejará al Dios que le presentamos. Porque no le presentamos al Dios de la Biblia, sino que le presentamos un evangelio adulterado, el cual hace que las personas no adquieran inmunidad y el virus, cuando llegue, las mate porque eran débiles. Pero la leche espiritual no adulterada nos hace crecer para salvación. Último punto de este inciso: no solamente demostremos amor predicando fielmente el mensaje, sino que prediquemos el amor dando lo mejor de nosotros mismos para la propagación del Evangelio. Versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Dios era testigo del amor del apóstol Pablo, predicando fielmente el Evangelio y predicando, dando lo mejor de sí mismo para que el Evangelio se extendiera. Él administraba correctamente los recursos que Dios le había dado para que el Evangelio se extendiera. Él trabajaba de día y noche haciendo sus tiendas para que el Evangelio llegara a más partes. Trabajaba teniendo ese amor por las almas, buscando su salvación eterna. Debemos conducirnos de esta manera, de lo mejor de sí mismo, para que el Evangelio sea extendido, para que el Evangelio se propague. Administre correctamente los recursos que Dios nos da y hagámoslo de una manera que no sea una carga para nuestro prójimo. No todos podemos correr de la misma manera. Usted como papá o como mamá, que está afirmada en el Evangelio, y sus hijos tal vez no. Ellos no tienen la madurez espiritual que usted tiene. Usted debe tener ese amor y compasión para con ellos. No los obligue a hacer algo, porque eso solamente hará que ellos den la vuelta al Evangelio.
El apóstol Pablo, él podía exigir como apóstol que la iglesia en Tesalónica le apoyara para que el evangelio se extendiera más rápidamente. Él podía decir: yo trabajo día y noche y ustedes me tienen que ayudar a mí. Así como yo hago, ustedes tienen que hacer. Trabajen día y noche y denme para que el evangelio se propague. Él no hacía esto. Él no buscaba ser una carga para ellos. Es lo que nos dice el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Amados hermanos, demostremos nuestro amor, dando lo mejor de nosotros, pero nunca exijamos más a otras personas. Tengamos compasión y tengamos misericordia. Tal vez ellos no tienen nuestra madurez espiritual. Y es que ponga un ejemplo. Suponga que yo tengo un hijo y voy a ir al ecológico y voy a correr. Y quiero que mi hijo corra a mi paso. Quiero que mi hijo no se canse, sino que me siga. Únicamente lo que voy a propiciar es hacer que se desmaye o que le pase algo, porque él no tiene mi madurez física, él no tiene mi fuerza física. Así nosotros, aunque nosotros amemos y demos lo mejor para que la obra del Señor siga adelante, no seamos una carga para los otros. Usted délo, porque usted lo quiere dar, y hágalo, y sea ejemplo para los demás, así como el apóstol Pablo. Prediquemos con el ejemplo. Las personas irán creciendo espiritualmente conforme a la voluntad de Dios, y ellos también, si Dios lo permite, seguirán nuestro paso aún mejor, serán mayores que nosotros, pero nunca seamos una carga, ni para nuestra familia, ni para la congregación. No todos tenemos la misma madurez espiritual. No todos tenemos los mismos recursos económicos. Tenemos que tener la compasión que mostró el apóstol Pablo, no siendo una carga para los hermanos en Tesalónica. Amados hermanos, amada persona, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos invita a que estemos preparados para el día del juicio. La puerta está a punto de abrirse. ¿Está preparado? Recuerde que Dios ha estado con usted y está con usted en este momento. Lo está viendo, lo está observando y sabe lo que usted está pensando. Dios es testigo de su manera honrada de vivir. Es honesto en su manera de hablar con las personas. Es honesto en su manera de actuar. Se conduce sin avaricia. Es honesto en su manera de pensar. No piensa de sí más de lo que debería de pensar. Dios es testigo de su amor. Usted predica el evangelio fielmente. Esa leche espiritual que salva a las almas. Usted predica ese amor, dando lo mejor de sí mismo y no siendo una carga para otros. Reflexionemos y vivamos y veamos que tal vez estamos reprobados. ¿Sabe? Cada vez que yo estudio la palabra de Dios, me doy cuenta que estoy muy lejos de lo que Dios quiere que yo sea. Pero ahí es cuando yo voy a Él y le digo: ayúdame, Señor, ayúdame a vivir una vida que a ti te agrada. Y Dios nos ha dejado la clave para que podamos vivir una vida agradable delante de Él. Él le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere que ese testigo fiel y verdadero atestigue a su favor, retenga la palabra del Señor, medite en ella de día y de noche, y va a ver que Dios lo va a convencer de su pecado. Usted va a ir en arrepentimiento y fe y pedirá perdón a Dios por sus faltas, y tendrá una vida agradable delante de Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios nos ayude a estar preparados para el día del juicio, pues Dios es testigo de nuestra manera de vivir. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ciertamente, Dios de la gloria, tú has dejado tu testimonio, Señor, la manera en que debemos de comportarnos en nuestro diario caminar. Ayúdanos, Padre eterno, para que estemos preparados para el día del juicio. No hay ni uno justo, Dios eterno, todos hemos pecado, pero ciertamente cuando volteamos a ver a tu Hijo, Señor, y nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestras culpas son borradas y la vida perfecta, justa y honorable de tu Hijo Jesucristo es transferida a nosotros, y ya no nos ves más a nosotros, sino que ves a tu Hijo en nosotros. Dios de la gloria, ayúdanos a todos y cada uno de tus hijos a prepararnos para el día que nos presentemos delante de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.